audiencia. Soy yo, Carlos Angulo Parra, soy el coordinador y moderador de este foro, que es un foro de lujo que me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Con esto iniciamos la primera parte de un ciclo de foros en este año 2021 que lleva como temática general ¿rectificamos o nos hundimos? Y el primer foro que vamos a tratar hoy lo consideramos sumamente importante, por eso va a ser el primero, considerando que estamos en una situación sumamente especial, históricamente hablando, políticamente hablando, y este primer foro se llama Una campaña inédita entre la pandemia y el clientelismo. Tenemos una situación de un entorno especial. Por un lado, tenemos una pandemia que nos llena a todos de una situación negativa terrible desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico. Y por el otro lado, tenemos una situación de un gobierno en donde millones de personas fincaron una gran esperanza en él, que ha dado verdaderamente un resultado patético ante esta emergencia que tenemos. La pandemia, las consecuencias de salud, las consecuencias económicas, el desempeño de este gobierno ha sido desastroso. Para complicar más las cosas, tenemos una situación muy especial, que estamos en una época electoral que se va a desarrollar el día 6 de junio y estos panelistas que tenemos ahora de lujo nos van a hablar respecto de todas estas interacciones tan interesantes que acabo de mencionar, que son verdaderamente pues extraordinarias y que tenemos que tomar en consideración. Tengo el honor de presentarles a nuestros panelistas de lujo, empezando por Beatriz Pagés, que es muy ampliamente conocida en estos entornos en los que nos hemos estado desenvolviendo últimamente. Ella es originaria de Guadalajara, Jalisco, la perla tapatía, hija del legendario periodista José Pagés Yergo, fundador de las revistas semanales Hoy, Mañana y Siempre. Estudió la carrera de Ciencias de Comunicación en la Universidad de Anáhuac y tiene un currículum impresionante que voy a destacar. Pues ha sido periodista, ha sido conductora, reportera, editorialista, Canal 11, Televisa, Televisión, Canal 40, comentarista político, y ahora pues está muy involucrada en Sí por México y en Va por México. Nos va a presentar sus perspectivas respecto de esto. También quiero presentarles a Juan Antonio García Villa. Él es parte de Plumas Azules y que es un representante nuestro de lujo, panista desde los 16 años, originario de Torreón, donde reside y milita pues, en el Partido Acción Nacional, y ha sido pues, funcionario del Partido Acción Nacional, del secretario general y varias veces dirigente a nivel estatal y municipal. Él es economista del UNAM y abogado de la Universidad Iberoamericana, tiene maestría en Derecho y durante 20 años impartió cátedra en la Universidad Iberoamericana en el plantel La Laguna. Desde principios de los 90 ha sido colaborador editorial de diarios capitalinos de Coahuila en temas políticos y culturales, y fue subsecretario de Economía y además titular de la COFEPRIS de 2000 a 2005 y de 2006 a 2008. Por otro lado, tenemos a nuestro muy buen amigo Oscar Vega. Oscar fue compañero mío en la Secretaría de Gobernación, siendo él el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Oscar también es un panista, pero ahora de Baja California, de muchos años, con una visión política de mucha profundidad
Oscar es licenciado en Administración de Empresas, egresado de CETIS Campus Tijuana y tiene amplia experiencia en el sector público. Desde el 97 ha trabajado en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y en apoyo a la gestión de los gobiernos municipales de México. Y fue director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México, AC, con sede en la Ciudad de México, y fundó en 2008 la asociación denominada Fortalecimiento Municipal AC. Entonces, una gran perspectiva que nos va a dar nuestro buen amigo Oscar Vega. Y por mencionándolo, no al final, sino muy al principio también, tenemos a nuestro muy buen amigo Raúl Monter. Ahora nos vamos hasta Nuevo León. Raúl es fundador de Sí por México y Va por México. Que pues nos da una perspectiva muy interesante nos va a dar una perspectiva muy interesante de lo que se va a manejar en este foro. Raúl ha sido dirigente del Partido Acción Nacional en Nuevo León, múltiples veces coordinador de campañas electorales a nivel federal, estatal y municipal, y es editorialista y observador y activista de la vida política nacional y también miembro de Plumas Azules. Entonces, vamos a empezar con estas perspectivas que acabo de mencionar, con una breve introducción de cada uno de nuestros ponentes, empezando por Beatriz, que le pediría por favor que empezara a darnos pues una breve introducción de esto que acabo de mencionar. Gracias. Beatriz, por favor, inicia tu micrófono, por favor. Ahora sí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues muchas gracias al Consejo de Plumas Azules por su generosa invitación y saludo especialmente a mis compañeros panelistas, a Raúl, a Juan Antonio y a Oscar, y saludo también a muchas amigas y muchos amigos que estoy viendo en pantalla. Bueno, decirles que jamás nunca un gobierno había utilizado una tragedia humana como es la epidemia COVID-19 con fines de comercio político electoral. Tenemos un gobierno que está utilizando la campaña de vacunación para cambiar votos por vida, que está condicionando un derecho constitucional como es la salud a que los ciudadanos voten por el partido en el poder. El Plan Nacional de Vacunación está siendo utilizado para tratar de salvar al régimen de un desastre electoral, pero está condenado a ser un fracaso sanitario y humanitario. Este plan de vacunación es ilegal, es opaco, fue diseñado con fines eminentemente clientelares y al margen de lo que ordena la normatividad en materia de vacunación. La pregunta que hoy nos hacemos los mexicanos es, pues, ¿dónde están las vacunas? Las autoridades anuncian todos los días que se han comprado millones de unidades a diferentes laboratorios, pero seguimos sin verlas en el país. El proceso de vacunación, como hemos visto, es lento, es confuso, es discriminatorio y sin un calendario claro. El atraso es alarmante y contrasta, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Estados Unidos, mientras allá en este país vecino, pues ya fueron inmunizados cerca de 40 millones de personas en México. Hasta el 8 de febrero, pues apenas llevamos 713,000 personas. Somos también uno de los países más rezagados de América Latina en materia de vacunación y esto puede, como ustedes imaginarán, tener graves consecuencias, no solamente en términos de salud, sino en términos económicos. México puede quedar aislado del mundo al ser declarado un centro de contagio. Las elecciones de este 6 de junio, efectivamente, como bien lo dijo Carlos, van a ser inéditas en un contexto inédito, van a ser atípicas, pero también van a ser decisivas para el futuro de México. No van a ser unos comicios más. Se trata en esta ocasión de no perder al país, de defender el orden constitucional, de defender el Estado de Derecho y sobre todo de defender nuestras libertades. No vamos a votar solamente por un partido o por un candidato. Tenemos que ir a las urnas para impedir que un régimen personalista y totalitario intente derogar el texto constitucional vigente,
para sustituirlo por otro a la medida de los caprichos de un solo hombre. Tenemos que votar para detener la destrucción de las instituciones, de la economía, de la convivencia y de la unidad nacional. El gobierno sabe que si Morena pierde la Cámara de Diputados, quedará interrumpido su proyecto autocrático. Están decididos a utilizar todos los recursos políticos y económicos, legales e ilegales, para retener la mayoría de las curules. Están dispuestos incluso a no reconocer los resultados y obligar al Tribunal Electoral a anular los comicios en caso de que no les sean favorables. Por eso también los ataques permanentes al INE para desacreditarlo. La oposición tiene todo en contra. Una elección que desde el 2018 comenzó a definirse como una elección de Estado. Los límites que impondrá la pandemia y la alta aprobación que tiene hasta ahora el presidente, pues van a ser obstáculos para los candidatos de la alianza opositora. Varias organizaciones ciudadanas, entre ellas, por supuesto, Sí por México, apostamos por la construcción de una coalición integrada por tres fuerzas políticas, las tres fuerzas políticas más importantes del país, PAN, PRI, PRD, para tratar de contener la instalación de una dictadura. Esta alianza es por sí misma inédita. Se buscaban nuevos candidatos, nuevos rostros, buenas biografías. ¿Nos gustaron las listas? No, no nos gustaron. Los partidos, sin embargo, ya decidieron y ahora toca a los ciudadanos vigilarlos para que cumplan con la agenda ciudadana a la que se comprometieron. Pero también tenemos otro reto, organizarnos como sociedad para que estas elecciones sean las más vigiladas de la historia. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Oscar Vega, por favor, tu introducción. Muchas gracias a quienes participan esta tarde. Perdón, Oscar, estamos con el internet un poco. Oscar, si me escuchas, el internet lo traes un poco lento. Sesión virtual. Quiero perdón, Oscar, ¿me escuchas? Oscar, ¿me escuchas? Traes el internet un poco lento. Vamos a procurar a ver si apagas tu pantalla para ver si te escuchamos mejor, porque traes un ancho de banda muy bajo. ¿Se está cortando? No se oye bien. Apaga tu pantalla. Ahora sí, a ver. Si quieres, alguien más. A ver si puedes reingresar, Oscar, porque no te oyes, porque traes una mala conexión de internet. Seguimos con Raúl Monter mientras Oscar restablece su internet. Me brincas al siguiente, conectar. Ok. Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación al Consejo de Plumas Azules a este importante foro. Debo decirles que los factores que van a influir en la próxima elección no solamente es la pandemia. Yo creo que también debemos de incluir lo que es la economía, lo que es la violencia y lo que es la corrupción. ¿Por qué incluyo estos cuatro elementos o estos cuatro factores? Porque simple y sencillamente han sido banderas de la actual presidencia de la República a combatir y han sido sus principales objetivos. La presidencia de la República apuesta a que puede superar estos problemas que se han presentado actualmente en nuestro país. Por otro lado, hay mucha preocupación
porque dicen que de acuerdo a las encuestas serias, de acuerdo a trabajos serios estadísticos, si las elecciones fueran el día de hoy, pues evidentemente Morena arrasaría. Pues sí, esa es la mala noticia. Nada más que la buena noticia es que las elecciones no son hoy, ni son mañana, son dentro de 4 meses. Y la vida sigue su curso, la vida se va desarrollando con tal rapidez y los factores van cambiando. Actualmente el presidente tiene una aprobación de más del 60%. Sin embargo, con datos estadísticos serios que van monitoreando día por día esta aprobación y esta calificación, debo de compartir con ustedes una buena noticia. Hay signos de deterioro en la imagen del presidente y en la intención del voto a Morena. Claro, todavía están muy por arriba de las expectativas que nosotros podemos tener. Pero déjenme darles, por ejemplo, un dato. Si las elecciones fueran el día de hoy, Morena prácticamente ganaría por 2.5 veces a la coalición Va por México. Pero esa es una visión general de todo el país. Si lo vamos focalizando en algunas entidades de la República, esa diferencia no es tan grande. Insisto, se está deteriorando. Entonces, yo no le estoy apostando a que Morena y el presidente vayan bajando su nivel de aprobación y calificación, o en el caso de Morena, la intención del voto. Tenemos que apostarle a la participación ciudadana. Beatriz nos acaba de definir con toda claridad cuál ha sido el proceso, ¿verdad? A través de Sí por México. Ya tenemos una coalición. Ya está, ahí está, firmada, autorizada y presentada en el INE. Ya tenemos candidatos, tanto uninominales como plurinominales. No nos gustan muchos de ellos. Estamos preocupados porque hay algunos impresentables, pero ahí está ya. Y insisto, esto ya no lo podemos modificar. Actualmente hay mucha preocupación dentro de los partidos por estas nominaciones. Mucha preocupación, y yo llamaría no solamente preocupación, inquietud y enojo. Por otro lado, ya hay una agenda legislativa que también ya fue presentada por parte de las 3 dirigencias de los partidos públicamente a través de Sí por México. Tengo entendido que el próximo 3 de marzo se da a conocer lo que serían los compromisos de los candidatos. Tienen que presentar sus pruebas 3 de 3 en todos esos requisitos que ya conocemos. ¡Qué bueno! Todo eso está bien. A lo mejor no cumple con las expectativas que nosotros queríamos, pero ya está. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto de aquí en adelante? Los partidos políticos y sus candidatos van a hacer sus campañas como siempre las han hecho. No van a cambiar un ápice. No van a mover un solo elemento adicional para que la gente salga a votar. Y eso lo digo con toda frialdad y con toda contundencia, porque ya nos mostraron su verdadera cara los partidos políticos. Son indiferentes a la ciudadanía, son indiferentes al bien común de nuestro país. Ellos siguen en su zona de confort, pero los ciudadanos no estamos en esa zona de confort. Estamos trabajando con ellos porque definitivamente tenemos que hacerlo. No hay otra forma de participar en las elecciones. Ellos son los que tienen el boleto de entrada para participar en la elección. Entonces, por eso lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo con ese entusiasmo y esa vocación de servicio. Pero para la ciudadanía lo que falta son 2 elementos fundamentales.
Dos, y eso sí están en nuestras manos, es los observadores de la contienda electoral, que el INE ya tiene un apartado y un trabajo en este tema muy importante. Hay algunas organizaciones ligadas así por México y amigos míos que están trabajando en lo que es observadores internacionales, que también va a ser muy importante. Y esto le preocupa mucho al señor presidente o al inquilino de Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque no le gusta que lo observen. Bueno, pues lo vamos a observar y lo vamos a vigilar. Y el segundo tema, para mí, el segundo pendiente, es sacar a la gente a votar. Si los ciudadanos no sacamos a los ciudadanos a votar, nadie más lo va a hacer. Y para ello les tengo buenas noticias, y afortunadamente aquí veo amigos que están trabajando en este capítulo. Veo aquí a Gaby Sterling, veo a Arturo Olivieri y algunas gentes más que a través de Poder Ciudadano ya construyeron una plataforma que permite al ciudadano convertirse en célula y promotor de grupos para llevar a cabo una mejor presencia en las urnas el próximo 6 de junio. Entonces, tenemos muchos problemas, porque aparte, la pandemia, ya lo dijo Beatriz, solamente yo añadiría dos elementos. Uno, aún teniendo las vacunas, la pandemia no se acaba. La pandemia sigue adelante y tenemos que seguirnos cuidando. Y la gente va a estar muy preocupada, muy preocupada de no contagiarse. Pero entonces tenemos un antídoto. El ciudadano que le dice, yo no te contagio si nos cuidamos tú y yo, y salgamos a votar. Y entonces este trabajo que están haciendo en las plataformas, como es el caso de Gabriela a través de Poder Ciudadano, es la herramienta que nos va a permitir sacar a los electores a votar. En mi próxima intervención les voy a dar algunos números que seguramente serán de su interés. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Y gracias por el gran comercial de Poder Ciudadano, que le doy también la bienvenida, que han participado aquí con nosotros muy activamente. Cecilia Cázares, Magdalena Carral, Andrés Carral, que están aquí acompañándonos, todos ellos fundadores de este movimiento. Ahora sí ya tenemos a Óscar ya bien puesto. Óscar, adelante, por favor. A ver, espero ahí se escuche mejor. Perfecto, ahora sí. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, a ti, a todos quienes nos acompañan. Me siento honrado de estar en este foro con las personalidades que veo aquí en la pantalla. Quiero añadir, pues digo, comparto evidentemente la gran mayoría de los comentarios que se han hecho hasta el momento. Simplemente quiero añadir que también lo inédito de esta campaña, amigos, tiene que ver con un partido que desde mi punto de vista no termina de entenderse en su nueva realidad. Un partido que es una gran esperanza para muchos mexicanos, así lo veo yo en las calles en Baja California, y que no estoy 100% seguro de que hemos dado los pasos para estar a la altura de esas expectativas. No se trata hoy pues de una evaluación de los procesos de selección de candidatos, ya se habló de eso, pero sí creo que no vamos a llegar a la cita electoral este año como la mayoría de los ciudadanos quería ver a la oposición. No logramos una alianza amplia. La no participación, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano me parece que es una ausencia grave que debilita las posibilidades de la alianza, pero como también se ha dicho, tenemos que ver hacia adelante y trabajar. La responsabilidad que tenemos con el país y con las futuras generaciones ante el riesgo del autoritarismo no nos puede permitir darnos por vencidos hoy o justificarnos con un mal candidato para no hacer un esfuerzo o justificarnos con una decisión con la que no coincidimos para hacer el máximo esfuerzo, diría yo. Yo tuve la experiencia de ser candidato a gobernador hace año y medio aquí en Baja California y creo que
muchos mexicanos suponen que este régimen es como los otros. Tenían una esperanza, en el peor de los casos creen que pueda ser un mal gobierno y que en las elecciones vamos a tomar una decisión de cambiarlos. Este régimen, amigos, llegó para quedarse, llegó para no irse, casi en un extremo de violencia desde mi punto de vista, como más o menos anotaba Beatriz en su primer comentario. El trabajo y la responsabilidad que tenemos como miembros del PAN, quienes lo somos, y como miembros de la oposición y de la sociedad en general, quienes lo son, va más allá de una elección legislativa intermedia. La responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones y con México es gravísima y creo que no todavía todos la entendemos en esa dimensión. Gracias de nuevo por la invitación y vamos a seguir platicando en las siguientes intervenciones. Juan Antonio, para introducción. Sí, cómo no, pues muchas gracias de nueva cuenta, Carlos, muy amable, a los colegas de Plumas Azules, un saludo a todos, en particular a los compañeros panelistas, Beatriz, Raúl y Óscar. El tema de este primer foro es una campaña inédita entre la pandemia y el clientelismo. La anterior pandemia de letalidad incluso mayor a esta que estamos viviendo desde principios de 2020, históricamente fue la de 1918-1920. En la elección de los diputados constituyentes no aparece absolutamente ninguna referencia a pandemia alguna. Y en la elección presidencial de 1920, cuando la pandemia del 18 de la gripe española terminaba, tampoco aparece referencia alguna. Desde ese punto de vista, pudiéramos decir que esta, en efecto, es inédita, solo que se está pasando por alto un detalle. El año pasado se celebraron 2 elecciones de corte local, municipales en Hidalgo y para renovar el Congreso del Estado en Coahuila. Entonces, en sentido estricto, inédita no es. Quisiera hacer alguna comparación entre lo que ocurrió en esta elección local del año pasado en 2 estados y lo que eventualmente pudiera suceder desde el punto de vista, digamos, de la propia pandemia y desde el uso y abuso. Bueno, el uso nunca es legítimo en materia de clientelar, de manejo de los votantes por las dádivas, etc. El proceso electoral de Coahuila se suspendió durante 4 meses y medio. Las elecciones que se iban a celebrar el 6 de junio finalmente tuvieron lugar el 18 de octubre y estuvieron interrumpidas desde el 2 de abril hasta el 30 de julio, 4 meses. Más o menos nos encontramos, si ocurriera algo parecido, en este momento debería entrar en suspenso el proceso electoral del 2021. Pero hay un dato muy relevante. La pandemia hoy está más grave en todo el país que el 2 de abril en Coahuila y en Hidalgo. Y todavía más, había datos verificables en el sentido de que varias fuentes lo establecían, que la pandemia, lo grave, la epidemia, los contagios, los decesos, irían a estar, cuando menos en el caso de Coahuila, en su punto culminante de una primera oleada, que en realidad no es una primera oleada, sino que la curva jamás se ha aplanado ni en contagios ni en decesos. Se sabía que la tercera semana de octubre iba a estar terrible en Coahuila. Sin embargo, las elecciones se llevaron a cabo. Un dato que puede, desde este punto de vista, resultar tranquilizador es que de 3.500 casillas, solo 4 no se instalaron, o sea, no se correría aparentemente el riesgo, porque no sucedió en Coahuila. Estuvieron puntualmente la casi totalidad de las mesas directivas, y aún siendo una elección intermedia, como será la federal de este año, solo para renovar la Cámara de Diputados, procesos en los que suele caer la participación electoral, lo cual de suyo es grave, siempre para la oposición o quien esté en el lado de la oposición, el proceso electoral intermedio es con saldos negativos. Así ocurrió
en 2003, en 2009, en 2015, etcétera. Es grave. Probablemente no en el 15, cuando estaba el PRI, pero en general baja la participación electoral y los resultados a la oposición, también favorables a la oposición, disminuyen. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí ahora? Como ustedes lo apuntan y lo señaló Beatriz con toda claridad, se va a recurrir, porque hay indicios claros de que así apunta en esa dirección, al clientelismo que va a intercambiar una vacuna o la expectativa de una o ambas dosis de la vacuna por el voto. Esto es verdaderamente lamentable. Es el clientelismo más vulgar y miserable que se pueda dar. Una primera rectificación, porque el tema genérico de estos foros es rectificamos o nos hundimos, es que la práctica clientelar tenemos que hacer algo por desterrarla de la vida electoral de México. Y lo más grave es que no se ha desterrado, sino que incluso ha invadido la actividad interna de los partidos políticos. Es algo grave y hay que reconocerlo, que esta práctica tan deleznable se ha incorporado al interior de los partidos políticos. En resumen, tenemos que encontrar fórmulas adecuadas de convencer, de motivar, de hacer el mayor interés en el ambiente para que el ciudadano vaya a votar. Yo, en lo personal, sin tener mayores datos, me parece, huelo, que este proceso electoral va a ser mucho más participativo que en elecciones federales intermedias. Probablemente no llegue a las alturas de una elección presidencial, pero en el ambiente está que algo importante puede o debe ocurrir que cambie lamentablemente el camino que ya lleva el actual gobierno. Eso para empezar, y agradezco pues esta oportunidad, será un primer apunte, Carlos. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos con estas reflexiones, Juan Antonio, y sigamos con las campañas. ¿Cómo van a cambiar las campañas, me pregunto yo, ante esta situación de pandemia? ¿Van a ser diferentes? ¿Va a haber mayor involucramiento en redes sociales? ¿Va a haber más foros, etcétera? Me gustaría, y con la experiencia que tiene Raúl Monter en campañas, que nos empezara con su comentario respecto de cómo van a cambiar estas campañas. Gracias, Carlos. Bueno, evidentemente, con el entorno que estamos viviendo en la actualidad, es obvio que las campañas no van a poder realizarse de acuerdo a lo que tradicionalmente hacemos. Pero, en primer lugar, ¿por qué? Por la pandemia, como ya lo hemos señalado, pero también se debe a que la violencia, crimen organizado, secuestros, robos, desempleo también, todo esto desanima a la gente. Y por el otro lado, los partidos políticos y sus candidatos pues no van a poder llevar a cabo esas tradicionales campañas de caravanas y de procesiones y paseos por las calles y llevar a cabo grupos de artísticos para juntar a cientos o a miles de gentes en una plaza. Creo que eso no se va a poder hacer definitivamente. Entonces, habrá que buscar otras formas de cómo llegarle al ciudadano con el objeto de que el candidato dé a conocer cuál es su propuesta. Que en la verdad, debo decirles, y aquí hago un paréntesis, a la gente, yo tengo una reflexión que algunos de ustedes me la han escuchado, pero vale la pena repetirla. 2/3 partes de la población económicamente activa recibe cuando mucho 8,000 pesos mensuales al mes de ingreso. Y muchos de ellos, la mitad, tienen que pedir prestado a mitad de mes para poder llegar a cumplir sus compromisos
a final del mes. A esta gente no le interesa la política. No le interesan los partidos políticos. No le interesa si el inquilino de Palacio Nacional tiene COVID o no tiene COVID. No le interesa que Monter ande escribiendo artículos y haciendo entrevistas de alta penetración en el auditorio. Lo que le interesa es resolver su problema de necesidades del día. Eso es lo que le interesa. Las propuestas, la agenda temática, que por cierto, yo felicito a la gente de Sí por México y a los partidos políticos, porque es una agenda temática muy interesante, bien estructurada, bien elaborada, profunda, con propósitos muy serios. Pero eso a la gente no le interesa. Lo que a la gente le interesa es quién le va a resolver su problema del día. Y ahí está la mala noticia. Porque el inquilino de Palacio Nacional se los está resolviendo. Se los está resolviendo a través de los programas sociales a los adultos mayores, en la cual no estoy yo, hay muchos de ustedes. En el programa social de Jóvenes Construyendo el Futuro, ahí sí estoy yo. Y muchos programas más. Hay gente y no hay datos, no hay transparencia, volvemos a la opacidad. Hay gente que dice que con estos programas sociales el gobierno está llegando a casi 35 millones de habitantes del país. De acuerdo a la información que yo tengo y de acuerdo a la información que ha salido en algunas organizaciones de la sociedad, estamos estimando que son alrededor de 22 millones de gentes los que están recibiendo estos beneficios. Esta cifra no es oficial, no hay forma de acreditarla, es un estimado. ¿Ok? Bueno, déjenme dar los siguientes datos que creo que son interesantes con base a estas premisas. En el 18, el padrón electoral era de 89 millones de electores. Para el 21, que el próximo marzo se cierra el padrón electoral, será de aproximadamente 95 millones de electores. En el 18, con 89 millones de electores, votó el 63%, es decir, votó casi 53 millones de electores, ¿verdad? Y el candidato a la presidencia de Morena obtuvo 30 millones de votos. Fíjense qué curioso. El PRI y el PAN alcanzaron a obtener más o menos 23.5 millones de votos. ¿Ok? O sea, estamos dando una diferencia de 7 millones de votos. Bueno, para el 21, que esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, si tenemos una lista de electores de 95 millones, tenemos la obligación, los ciudadanos, de sacar a votar el 55% del padrón electoral, lo cual representa aproximadamente 52.5 millones de electores. Fíjense bien. El Morena sacó 30 millones a la presidencia de la República, pero en las candidaturas a las diputaciones federales sacó 23.5 millones. O sea, sacó 7 millones y medio, 7 millones menos que el candidato a la presidencia de la República. ¿Ok? Y el PRI y el PAN, más el PRD, que aportó una pequeña cantidad, obtuvieron 22 millones de votos. Es decir, la diferencia en el 18
entre la cantidad de votos que sacaron los candidatos a diputados federales de Morena fue de 23.5. El PRI, el PAN y el PRD sacó 22. O sea, estamos a un tiro de piedra. Pero ese tiro de piedra es el más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar a votar al 55% de la votación. Si no, olvídense, no la hacemos. Definitivamente no la hacemos. Entonces, volviendo a tu pregunta, Carlos, que si esta elección va a ser diferente, por supuesto que va a ser diferente. Ya sé que mi amigo Iván Paoli me va a decir al rato que hay que hacer una estructura territorial y hay que sacar a la gente a las calles y a votar. Pues mi querido Iván, debo decirte que no se va a poder. Sí, se tiene que armar una estructura electoral muy eficiente, pero va a tener que ser todo virtual o la mayor parte virtual, donde se pueda, pues que se haga tradicionalmente. Y para esto, pues están las plataformas electorales y el apoyo de la ciudadanía. Es decir, ya para resumir esta parte de mi intervención, si nosotros nos comprometemos a sacar a la gente a votar, tenemos que empezar, ¿saben cómo? Haciendo estos chats, estas conferencias, son muy divertidas, me da mucho gusto ver caras conocidas, pero yo ya quiero ver caras desconocidas. Yo ya quiero que penetremos y tengamos Zooms con gente que no conocemos. Yo todas las semanas entro a conferencias Zooms y pues de a perdido el 50% son los mismos que vi el día de ayer, el de antier, el de anteayer. Somos los mismos. Nosotros ya no tenemos que convencernos. Tenemos que convencer a los que están allá afuera que no han tenido contacto con nosotros. Y creo que ese tiene que ser el compromiso, no solamente de Plumas Azules, sino de Poder por México, Sí por México, y de los mismos partidos políticos, que la verdad, lamento mucho decirlo aquí, enfrente de tanto panista, no creo que los partidos políticos lo vayan a hacer. No lo creo. Ojalá lo hagan, pero nuestra responsabilidad es nuestra. Y los ciudadanos somos los que tenemos que llevar a votar a los ciudadanos. Gracias. Bueno, ya tenemos una muy buena perspectiva de Raúl como un estratega electoral de mucho calado, de alto calado, como se dice. Ahora, oigamos a Beatriz como periodista, como comunicóloga. ¿Cuáles son sus visiones en relación con esto? Sí, gracias, Carlos. Bueno, primero coincidir absolutamente con lo que ha dicho nuestro amigo Raúl, decirles que estamos sin duda ante un escenario inédito. El confinamiento producto de la pandemia, pues va a obligar efectivamente a que haya más campañas por aire que por tierra. Y esto obviamente exige el uso inteligente de las redes. Tiene que haber mensajes de gran impacto y de precisión, y esto sin duda va a constituir un gran reto. Estas elecciones creo que van a obligar a los candidatos más que nunca a ser excelentes comunicadores. Y por el otro lado, aquí está también la parte inédita, van a necesitar de un excelente equipo en el manejo de las redes. Estas elecciones tal vez se tengan que ganar, fíjense, este es también parte de lo novedoso, estas elecciones seguramente van a tener que ganarse en el ciberespacio, por llamarlo así. Esta tal vez sea la razón por la cual, y esto hay que decirlo, el gobierno federal pues ha pretendido y pretende regular las redes. Aun y cuando hoy nos enteramos de que Ricardo Monreal ha retirado momentáneamente su iniciativa para que pueda ser discutida y para que pueda ser alimentada, dijo él, pero la verdad es que viéndolo bien cómo va a estar estas campañas donde las redes van a tener predominancia,
esto de alguna manera explica por qué Ricardo Monreal sale con esta iniciativa absolutamente polémica y que va a poner en riesgo sin duda las libertades, como también ya lo anotaron hoy o ayer precisamente varios expertos latinoamericanos cuando conocieron esta iniciativa. La propuesta de Monreal pretende que si un sitio tiene 1 millón de usuarios, este sitio tenga que pedir autorización al Instituto Federal Electoral para poder existir. Entonces, bueno, empezamos a ver cuál es el trasfondo. A esto simple y sencillamente pues se le llama censura. Lo mismo sucede con esta iniciativa que acaba de presentar el día de ayer un legislador de Morena de apellido Salinas para poder sancionar lo que se conoce como las fake news. Bueno, ¿quién va a decidir qué es una fake news? Finalmente, suponemos que una fake news va a ser aquella que constituya una crítica al régimen, al gobierno y a sus representantes. Entonces, bueno, sí, sin duda, esto va a ser inédito por un lado, y por el otro lado también decirles, y coincido con lo que aquí se ha dicho, que la movilización de la sociedad va a ser determinante para definir los resultados de elección. Efectivamente, esto no vayamos a pretender dejarle a los partidos políticos esta responsabilidad, porque efectivamente no la van a asumir, no van a cumplir con ella, pero ahora los ciudadanos organizados tenemos que definir de qué manera vamos a movilizar y a llevar a la ciudadanía a votar. Pero yo les diría que esta movilización no debemos de pensar de que debe de comenzar a hacerse un día o una semana antes de la elección. La movilización tiene que comenzar desde ya, desde hoy, si no es que debió de haber comenzado desde ayer. Tenemos que encargarnos de orientar el voto a favor de los candidatos de oposición. Tenemos que movilizarnos para combatir al abstencionismo y también para reducir el número de indecisos, que sabemos que en esta elección también es algo inédito. De acuerdo a lo que nos han dicho algunas encuestas, el número de indecisos es tal vez más grande que en muchos otros momentos. Aunque esta elección ha despertado efectivamente, como bien se acaba de anotar, un gran interés, de cualquier manera tenemos que hacerle ver al electorado que esta no va a ser una elección intermedia más, como me permitía notarlo en la introducción, que aquí el país se va a jugar el todo por el todo, y que es incluso, yo diría, esta elección, hay que decírselo a la sociedad, esta elección va a ser más importante que si tuviéramos que elegir al próximo presidente de México, porque lo que va a estar en juego no va a ser solamente el destino de un hombre o de un partido político, es el destino de toda una nación. El activismo entonces también tiene que estar dirigido a concientizar sobre los derechos, los privilegios, los espacios de libertad que han sido cancelados por este régimen y que podrían ser siguiendo cancelados en el futuro si gana Morena la elección. Los observadores electorales, como bien lo anotó Raúl, tanto nacionales como internacionales, también deberían de estar comenzando a funcionar ya, porque el fraude electoral no se va a dar el 6 de junio. El gran fraude electoral se comenzó a construir desde el 1 de diciembre del 2018, cuando el actual presidente asumió el cargo. Una de las primeras decisiones, recordemos, que tomó fue la creación de todo este ejército de servidores de la nación dedicados a dispersar recursos. El gran fraude electoral empezó cuando empezaron a construirse estos bancos del bienestar, estas tarjetas del bienestar, estos programas tipo Construyendo el Futuro. Entonces, las mañaneras, por ejemplo, utilizadas por el Ejecutivo Federal
para promover sus logros de gobierno, para golpear y descalificar todos los días a sus opositores, a sus adversarios políticos, para descalificar, golpear al INE, a los partidos políticos de oposición. Bueno, pues aquí los ciudadanos tenemos que insistir en que esas mañaneras se tienen que suspender, como ya lo dijo el INE, pero falta ver si la autoridad va a obedecer. Entonces, yo creo que aquí los ciudadanos, más que nunca, vamos a tener una enorme responsabilidad, porque tal vez ni siquiera de la alianza opositora vaya a depender el éxito de esta elección, sino de nosotros los candidatos, de nosotros los ciudadanos, de la capacidad que tengamos para concientizar y para movilizar. Muchas gracias. Empezaste, Beatriz, conste, empezaste. Estás hablando de irregularidades en la elección. Esa puede ser un arma de dos filos, verdaderamente. Yo nada más pongo este escenario y me gustaría que Oscar empezara con su opinión. Ante la pandemia, no se presentan innumerables representantes de partidos, pero sobre todo no se conforman innumerables mesas directivas de casilla ante el temor a la pandemia. ¿Qué puede suceder ante un triunfo de la oposición? ¿Qué reacción puede salir del régimen actual, del gobierno federal, del presidente de la República, de Morena, ante una situación en donde haya irregularidades de la elección a raíz de la pandemia, en donde haya problemas de inventar irregularidades a raíz de una pérdida de las elecciones por parte de Morena? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo se enfrentan esos escenarios? Que continúe el presidente interviniendo, que vaya haciendo la intervención del presidente un mayor, etcétera. Ante todo este escenario posiblemente caótico, ante el entorno electoral y la pandemia, ¿cuáles son las opiniones tuyas para un saque, mi querido Oscar? Gracias, Carlos. Mira, sin duda yo soy de los que creemos que el régimen no se va a dejar ganar esta elección, por la vía que sea. Yo estoy convencido de que hoy en este país hay una especie de jauría de cacicazgos locales, como no lo habíamos vivido en este país desde hace muchos tiempos, en donde la instrucción es: se le rinde al régimen un buen resultado en la elección de diputados federales al costo y en la medida que sea. Yo estoy convencido de que esa es la instrucción que hay hoy en día en este país y ese es el único objetivo que está persiguiendo este régimen. El resultado de esta elección, como bien se decía hace ratito, voy a usar el ejemplo, pero sí creo que define al próximo presidente de la República. Lo define porque un triunfo del régimen en esta elección lo que va a hacer es eliminar la posibilidad de tener elecciones de presidente en el futuro. De eso yo no tengo ninguna duda. Este régimen de gobierno, este equipo populista, viene a quedarse con el país como patrimonio propio. No hay duda de eso. Y eso lo vamos a ver y lo estamos viendo ya en el activismo de las estructuras de gobierno, en el activismo de estos caciques locales en todo el país. Y lo digo también con respeto, pero con realismo, en la complacencia de algunos sectores de la sociedad que en el mejor de los casos se creen protegidos por sus relaciones personales con el régimen o que consideran que este régimen es capaz de cosas que otros no hacían, entonces se orientan su acción por el miedo. Y eso es lo que me parece que está pasando en el país. Regresaría pues a la importancia del activismo ciudadano, del activismo de los partidos, de los candidatos. Quisiera aprovechar solo para añadir a lo anterior que sí inédita esta campaña con el tema de redes y lo digital, pero cuidado que ese sea pretexto para una instalación cómoda de los candidatos o las estructuras, en que un buen videíto en la mañana en Facebook y se acabó la chamba del día. Yo sí creo que con audacia, con el solo límite
solo límite del cuidado de la salud de los equipos y de los ciudadanos, debemos de encontrar con audacia la forma de hacer un trabajo en la calle, con un contacto ciudadano tal vez indirecto, pero sí necesitamos que la sociedad sienta que nos estamos acercando a ellos más allá de las redes sociales. Gracias por esta oportunidad, Carlos. Perspectiva, Juan Antonio, ante esta situación. Mira, en el tono que plantea este escenario, digamos, extremo, Oscar Vega, en el sentido de que el actual grupo en el poder está dispuesto a todo con el propósito de no perder, en este caso, el control que hoy tiene de mayoría absoluta y de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, puede llegar a los peores extremos. Tú planteas qué pasaría en el caso de una ausencia generalizada de integrantes de mesas directivas de casilla. Hay que recordar que la ley previene que si el 20% de las casillas de un distrito no se instala, la elección en ese distrito queda nula. Y si el 20% de los distritos electorales, que son 60 de 300, se declaran nulos, toda la elección se declara nula. Ese sí es un escenario inédito, no precisamente debido a la pandemia. Probablemente aprovechen la pandemia para llegar a este ejercicio. Si ven que en las vísperas de la jornada electoral andan sus números muy bajos y no les va a dar ni siquiera para la mayoría absoluta o la mayoría simple como se conoce, es probable que lleguen a ese extremo. El problema está que la Constitución mexicana, el andamiaje jurídico del país, no contempla una solución para este escenario. Habla perfectamente de la ausencia, lo que ocurrirá, según la Constitución, ante una falta absoluta del presidente de la República, y prevé las figuras del presidente interino, el provisional, el sustituto, pero los constituyentes no se pusieron a pensar qué pasaría si no hay una elección por cualquier razón de alguna de las cámaras o de ambas, en este caso de una de las cámaras. Dice claramente la Constitución, el Congreso se deposita en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Si no se celebra la elección, no hay solución. Habría un tiempo pequeñísimo si por alguna razón la elección se declara nula los primeros días de junio. Es imposible desde el punto de vista logístico, según mi parecer, que el INE pueda organizar una elección antes del 1 de septiembre. Y por otro lado, si lo que ocurre que declaren una situación de emergencia por razones sanitarias y la elección se recorre, si llega el 1 de septiembre sin Cámara de Diputados, viene el colapso político del país porque no tiene una solución la Constitución. Entonces, en resumen, Carlos, creo que has planteado una pregunta que, aunque en un escenario, una situación extrema, más vale irla encontrando alguna fórmula de solución. Gracias. Bien, ante esta situación ahora me planteo otra peor y me gustaría oír primero la opinión de Beatriz en relación con esta opinión de esta posibilidad. Se ha hablado también en muchas ocasiones de que existe el riesgo de que pudiera cancelarse esta elección a raíz de la pandemia y cosa que pudieran manipular el gobierno de acuerdo como vayan los porcentajes o como se vayan desarrollando las campañas. Beatriz, empieza con esa perspectiva. Sí, gracias, Carlos. Mira, yo los creo capaz de lo que sea. Absolutamente. Es decir, si ellos ven que las mediciones electorales no los favorecen, son capaces de recurrir a una posposición, a un aplazamiento, a una cancelación, etcétera. En este momento, lo que decía hace un momento Juan Antonio, me estuvo recordando un escenario que vivimos los mexicanos hace apenas un par de semanas, cuando el presidente de la República enfermó y que pasaron varios días y varias horas sin que supiéramos exactamente de qué es lo que estaba pasando, que cuál era su verdadero estado de salud.
Y lo que nos dimos cuenta es de que aun y cuando la Constitución prevé la ausencia o la falta absoluta del presidente, sin embargo, lo que vimos también fue un enorme vacío en el gobierno, porque volteábamos a ver, bueno, ¿y quién era ese funcionario o funcionaria que podía en un momento de emergencia y de crisis política sustituirlo de tal manera que pudiera garantizar la cohesión, la estabilidad? Y volteábamos a ver para todas partes y no había absolutamente uno o una. Es más, yo les diría que a mí me aterraba la posibilidad de que la actual secretaria de Gobernación pudiera sustituirlo, porque en su actuación en las mañaneras, bueno, pues fue verdaderamente muy elemental. Es decir, estamos viendo a un gabinete que no está capacitado para en un momento de emergencia asumir las responsabilidades de un jefe de Estado. Y tampoco lo tiene el actual, por supuesto. Sin embargo, está apoyado por una cantidad muy importante de votos, que es lo que le da legitimidad. Pero bueno, yo, regresando a tu pregunta, Carlos, sí creo que podrían estar dispuestos a recurrir a cualquier alternativa, legal o ilegal, para poder entorpecer el proceso electoral en caso de que no tengan las garantías de poder salir triunfadores, por una razón muy simple, porque ellos saben perfectamente lo que está en juego en caso de que pierdan esta elección intermedia. Si pierden esta elección intermedia, se va para abajo este proyecto de político autoritario de gobierno. Esto implicaría la cancelación de futuro para ese proyecto, que además no solamente lo están pensando, como lo ha dicho innumerablemente el presidente, no solamente está pensado para 6 años. Todas las reformas que están haciendo a la Constitución tienen una mira de largo plazo. Lo están pensando, no sé, para 20, 30, 50 años. De tal manera que ellos saben que lo último que podría o debería de ocurrir es perder esta elección, y estarían dispuestos a recurrir a lo que sea. Me gustaría oír la perspectiva legal de Juan Antonio García Villa, si el Consejo General de Salud tendría facultades de hacer una cosa por el estilo. Planteas una pregunta muy interesante. Como ustedes saben, la existencia del Consejo de Salubridad General no venía en el proyecto original de Carranza. Exacto, es el Consejo de Salubridad General, exacto. Sí, bueno, no, lo que pasa es que no venía con el alcance que ahora tiene. Precisamente al diputado electo por uno de los distritos de Coahuila, Jesús María Rodríguez, que era médico, se le ocurrió proponerlo. Digo que se le ocurrió porque en el mundo en aquella época los problemas de tipo médico y sanitario pues eran muy comunes. No ocurría todavía la gran pandemia de la gripe española del 2018, de 1918-1920, y el alcance desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional es amplísimo, da para todo. Esa fracción del artículo 73 da para todo, y así como se ha planteado, si ven que los números no les van a dar, acuden al Consejo de Salubridad General, que por cierto fueron muy renuentes en convocarlo al inicio de la pandemia. Ustedes recordarán que tardaron 3-4 semanas después de que se presentó el primer caso que lo convocaron, a diferencia de lo que ocurrió en el problema de H1N1, que a los 4 o 5 días estaba convocado el Consejo de Salubridad General para tomar las primeras medidas que por lo pronto tuvieron un alcance limitado al Valle de México. Entonces, es posible. En un plan de detener la elección, lo mismo puede suceder, que anulen 60 distritos,
que les indiquen a los funcionarios de casilla que no se prestan ahora como antes en el pasado a ese tipo de enjuagues, pero simplemente generalizan el temor entre la población, no van los funcionarios y en un distrito una de cada cinco casillas que no se instale es una causal para que ese distrito se anule la elección. Eso multipliquémosla por 60 y les puede dar, yo creo en lo personal que están dispuestos a todo porque aunque solo se trate de la Cámara de Diputados, saben de la importancia que tiene, primero, porque no podrían aprobar el presupuesto si pierden la mayoría absoluta. Estamos hablando de que si la oposición firme alcanza a obtener 251 lugares, Morena pierde ese margen que ha tenido enorme para aprobar el presupuesto y hacer con las leyes ordinarias lo que les venga en gana. Además de entrada, perderían también la mayoría calificada que les impediría reformar la Constitución. Y algo que no tomamos en cuenta, cuando se presenten nuevas vacantes en el Consejo General del INE, requieren con urgencia, no de la mayoría simple, requieren de la mayoría calificada. Y así es que están verdaderamente en un dilema porque, como bien lo dice Beatriz, las medidas que han venido tomando, las de corte legislativo y las que no lo son, todo hace prever que traen un proyecto de largo alcance, cuando menos en términos de tiempo. Gracias. Muy bien, bueno, le hice como en el fútbol, di un poquito de tiempo de compensación a esta primera hora por empezar con los tiros de calentamiento al principio. Ahora abrimos el foro a nuestros participantes que están en la mesa principal, a preguntas, a observaciones, etcétera. A ver quién es el primero valiente. Tere Ortuño, luego. Abre tu micrófono. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Felicidades por organizar este panel. No se agotan los temas y todos quisiéramos decir mucho. Voy a tratar de ser puntual. Número 1, muchos dijimos, no levanto la mano para dar opción a que mi partido, Acción Nacional, pueda tener jugadas con ciudadanos, con perfiles limpios, valiosos. Bueno, tampoco nos sorprendamos mucho ni nos hagamos los espantados, porque es un juego que tiene esos alicientes. Y no iba a ser... Tere, pregunta. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que la gente salga a votar? Buscar el tema de las redes, es todo junto. Buscar el tema de las redes, que es vital, y entender cómo funciona, no pretender que lo que yo mando le llega a nadie más que a los que piensan como yo. ¿Cómo hacer estrategias de redes para que le llegue al público que no le está acostumbrando a llegar? No espantarnos, porque lo que hay es lo que hay. A nadie le va a gustar cómo quedaron las listas de candidatos por completo, con algunas excepciones, pero hay que sumar, así como está la cosa, tenemos que darle para adelante. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que se incremente el número de votantes por las alianzas que están? Porque lo que hay es lo que hubo, y con estos bueyes hay que arar, y esto es lo que hay que seguir perfeccionando con nuestro trabajo personal y público. Y un abrazo con mucho cariño, rostros de hace muchos años. Gracias, Tere. Esa me gusta como para Raúl Montera. Adelante. Bueno, Tere, mucho gusto saludarte después de tanto tiempo. Mira, volvemos a lo mismo. La discusión se ha centrado, y es correcto, en el actual sistema político mexicano, ¿verdad? Bien descrito tanto por Beatriz como por Juan Antonio, inclusive Oscar, al cual le agradezco mucho que sea tan realista, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues, todos esos escenarios catastróficos pueden pasar. Esa es la verdad. No podemos negarlo. Pero dentro del sistema político mexicano, bueno, déjenme empezar de esta forma. Me viene a la mente en este momento, ya no recuerdo ni quién fue, tantas cosas que hemos leído en los últimos meses. Alguien decía por ahí que al gobierno, al sistema político actual, le conviene el ciudadano invisible. Le encanta porque no
el ciudadano no jala, no ve, no protesta, no grita, no exige, no nada, ¿verdad? Y así estamos acostumbrados. Bueno, pues ahora tenemos que hacernos visibles los ciudadanos. Yo creo que, insisto, para mí la principal estrategia de esta elección, no, la piedra angular, no son los partidos políticos, ni es la estructura del sistema político mexicano. La piedra angular somos nosotros los ciudadanos. Somos los que tenemos que salir a protestar, a exigir que se cumpla con la ley, con la Constitución. Estos ejemplos que nos ha dado Juan Antonio para mí son puntuales y hay que transmitírselo a la gente. Si tú no sales a defender tus derechos constitucionales, te va a pasar X, Y y Z. Y tenemos que decírselo así a la gente. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Posiblemente el único ingrediente que yo añadiría es construir una narrativa que sobre todo a las clases más necesitadas entiendan de cómo van a resolver el problema. Es decir, si nosotros vamos en contra de la 4T, en contra de Morena, por el caso de los programas sociales, no hay que negarlo, ya están en la Constitución y se van a respetar y van a seguir los, ¿cómo se llama? Los programas sociales tal cual, no los vamos a modificar. Lo que tenemos la narrativa que tenemos que construir los ciudadanos es que yo, Raúl Monter, voy a dar mi voto por Va por México, pero no voy a dar mi cabeza, ni voy a dar mi voluntad. Yo le voy a exigir a los diputados de Va por México de que cumplan con la Constitución, de que sean transparentes, de que sean honrados, de que combatan la corrupción, de que no haya impunidad. Yo le voy a exigir, y ese es el nuevo esquema que tenemos que plantear. No está fácil, definitivamente no está fácil, pero tenemos que pasar a ese nuevo estatus de participación ciudadana. Ya basta de ser ciudadanos invisibles. Tenemos que ser ciudadanos presenciales, no virtuales, presenciales, con exigencia y con más exigencia. Ya para cerrar esta parte. Hoy en la mañana platicábamos con unos amigos y alguien me decía, oye, ¿qué va a pasar después del 6 de junio? Caracoles. La verdad, a mí no me importa lo que va a pasar después del 6 de junio. Lo que me importa es lo que va a pasar el 6 de junio. ¿Por qué? Porque si no hacemos la tarea bien para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados el 6 de junio, mis amigos, a lo mejor el 7, el 8, el 9 de junio, de julio, de agosto, ni siquiera vamos a tener la oportunidad de estar platicando como lo estamos haciendo el día de hoy. Gracias. Aminadab Franco, Gracias. Pues yo estoy de acuerdo en lo que dice Raúl. Hay que ver qué vamos a hacer ahora para el 6 de junio. Y yo les pregunto, ¿qué se les ocurre a ustedes o cómo podemos resistir la intromisión del presidente en la elección? O sea, porque aquí el problema es que los candidatos de Morena están muy desprestigiados, no tienen estructura, todo esto ya lo sabemos, pero el problema es que su fuerte es el presidente en campaña y lo va a estar haciendo y lo van a estar metiendo los medios y ya sé que es ilegal, ya sé que podemos hacer todos los calificativos, pero en la realidad va a estar presente y es el enemigo a vencer. Entonces, ¿ustedes qué opinan que hay que hacer para poder enfrentar esa presencia y esa intromisión y poder derrotar a Morena? Oscar Vega, me gusta para ti. Pues buena pregunta, Aminadab. Estás dando como en el clavo, ¿no? Porque luego ya sabes, hay toda esta teoría de que tiene una presencia el presidente que de repente la recomendación del asesor electoral es mejor ni lo toques, mano, porque te pones en una situación muy complicada. Yo creo que aquí es un tema de señalamiento, de anotar todos los días, y yo diría en todos los ámbitos, Aminadab, un buen equipo de abogados
día y noche presentando promociones legales en contra de lo que estemos viendo mal como alianza, no solo del presidente y del gobierno federal, de toda la estructura de gobierno del régimen, una estructura ciudadana activa en los medios, en las redes, señalando lo ilegal y lamentable de esto, y una estructura de candidatos bien preparados, bien informados, con un discurso congruente y homogéneo, señalando estos excesos. Y por último, pues evidentemente, una red ciudadana también en el 1 a 1, en la comunidad, en la colonia, con el vecino. Yo por eso ya hace rato decía, sí redes, pero no por las redes, no lo ciudadano. Necesitamos, como el mejor multinivel en el que cada uno de nosotros haya participado algún día, una red de veras, de uno por algo, uno por dos, uno por cinco, uno por lo que quieras, sobre todo ahora, que no va a haber mitines, que no va a haber otro tipo de señalamientos, ¿no? Entonces, señalar y tener activos los 4 aspectos que mencioné en resumen. Aminadab, amigos, gracias. Esther Quintana. Gracias, buenas tardes y muchas felicidades a los panelistas. Mi pregunta va por este lado. A ver, en la elección de 2018, vamos a cerrar números así, a grandes rasgos. 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador. 22 millones de mexicanos votaron por la oposición. 45 millones no se les dio su gana salir a votar. Bien, dentro de esos 45 millones, ahora van a ser un poquito más. Ahí está el abstencionismo. Y en ese abstencionismo, que es el peor enemigo que tiene este país, hay mucha clase media. Y la clase media, discúlpenme el francés que voy a utilizar, es la clase más madreada por este asco que tenemos de gobierno federal. ¿Cómo le hacemos, por favor, para sacar a esa clase media a votar? Para convencerla de que nos va a cargar la trampa si no le ponemos un hasta aquí a lo que está aconteciendo en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. O hacemos algo concreto, sí, para sacar a esa gente a votar, o no les arrendo las ganancias, ¿verdad?, que vamos a tener, y al que se va a cargar la trampa es a este país. Entonces, mi pregunta es bien concreta. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar a esa clase media, media baja, porque hay 3 clases medias, media baja, media y media alta? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque a esa clase no la vamos a sacar ni con despensas, ni con promesas de programas sociales. A esa clase la tenemos que convencer. Y más nos vale entender a los 3 partidos, al PAN, al PRI y al PRD, que ese es el reto fundamental que tenemos, sacar a votar a la clase media. Y con eso no gana Andrés Manuel López Obrador y pierde la mayoría en el Congreso. Gracias. Juan Antonio García Villa. Hemos discutido aquí y se ha planteado que puede ser una campaña que no abandone la labor de tierra, que se utilicen las redes sociales, que no va a ser posible acudir a los actos multitudinarios del pasado para impactar, porque en los actos multitudinarios no se gana un solo voto, van los que ya van a votar por el candidato. Es muy sencilla la fórmula. Hemos estado hablando de los vehículos del mensaje, pero no del mensaje. Hace un momento, Tere Ortuño preguntaba de qué manera se va a convencer al electorado de que vote por la oposición. Y acaba de enfatizarse que es la licenciada Quintana, que es la clase media donde se encuentra una alta proporción de abstencionistas. La fórmula que daba mi gran e inolvidable amigo, el ingeniero Edmundo Gursa, olvídense de estrategias mediáticas y de campañas muy sofisticadas. Lo voy a decir en cristiano, simplemente encabriten al electorado. Esa es la fórmula, sin acudir obviamente a guerra sucia. Razones para encabritarlo en este momento hay de sobra. Entonces, simplemente esa es la fórmula. Gracias. Perfecto. A Verónica Sada, por favor. Sí, gracias, Carlos. Bueno, hola a todos. Un saludo a Beatriz Pajés, a la que admiro y respeto muchísimo,
a mi amigo Raúl Montera, a Juan Antonio García Villa, a Óscar, a Carlos y a todos los que me antecedieron. Bueno, yo creo que estamos ante una situación realmente alarmante en México y no es, para mi gusto, un asunto electoral que se va a resolver el 6 de junio. Tenemos una ciudadanía que está escogiendo a los peores y tenemos una oferta política de los peores. O sea, son artistas, cantantes y etcétera. Ustedes no les tengo que recordar qué está pasando, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos más de un año en Zooms de todo tipo y somos los mismos siempre diciendo que tenemos que cambiar la narrativa, que vamos a exigir a los diputados que queden. Yo no sé cómo les vamos a exigir, si a los que están actualmente no los podemos exigir. Y a lo que voy, después de este negativo posicionamiento mío, es, yo la verdad es que ya estoy cansada de estar callada, de estar prudente, porque no estamos logrando lo que deberemos de lograr, que es tener un vehículo político, una herramienta política, un partido político útil para el bienestar de México. Entonces, mi pregunta aquí sí es después del 6 de junio, porque lo que yo he visto entre los proyectos que han presentado de la Alianza PRI-PAN, del Sí por México, escuetamente tocan el tema de la pobreza y de la desigualdad social y económica. Mientras no tengamos atención por los más necesitados, por los que hoy votan por Andrés Manuel, no tenemos posibilidad de estar, llamémosle, con autoridad moral en el poder. Entonces yo propongo que tengamos un nuevo partido político o que tomemos alguno de los que tenemos y construyamos algo nuevo. No sé si alguno de ustedes pueda hacer algún comentario al respecto. Beatriz Pajés. Bien, pues muy buena idea, mi querida Vero. El problema, ¿verdad?, son los tiempos, porque pues en ese momento no se pueden formar partidos políticos. Ya pasaron los tiempos para registrar uno, pero yo lo que sí creo es que en esta elección del 6 de junio, los ciudadanos tenemos que operar de tal manera que podamos tener un papel similar y paralelo a los partidos políticos. Es decir, sabemos que los partidos y sus candidatos van a correr a lo largo de todo el proceso electoral con sus promesas, con sus propuestas, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí el gran desafío que tenemos los candidatos que estamos decididos a organizarnos es correr paralelamente con esta responsabilidad de poder activar, de poder movilizar a la ciudadanía. Anteriormente, varios de ustedes se preguntaban, bueno, ¿y cómo hacerlo? Yo diría que de manera formal e informal, los ciudadanos en esta ocasión nos tenemos que convertir en grandes y perseverantes observadores electorales. Yo creo que esta es una manera, como preguntaba Tere, bueno, ¿y cómo incorporamos o activamos a la ciudadanía? Hay que involucrarla. Y una manera de involucrarla es precisamente convertirla formal e informalmente en observador electoral. Tenemos que romper con el estereotipo de que el observador electoral es pasivo. No, el observador electoral tiene que comenzar desde hoy precisamente a señalar todos los excesos, los abusos y las irregularidades en los que está incurriendo Morena y el mismo gobierno. Simplemente fíjense ustedes, en el tema de las vacunas, la participación de los servidores electorales en la vacunación es una franca inequidad en el proceso electoral. ¿Cómo es posible que funcionarios públicos estén participando en una operación que tendría que ser, es responsabilidad de las autoridades en materia de salud y que están involucrados ahí funcionarios electorales que están dedicados a repartir apoyos? Bueno, yo creo que los ciudadanos
tenemos que incluso escoger aquellos distritos, los distritos más importantes, para observarlos, para que los ciudadanos que formen parte de estos distritos estén constantemente haciendo observación y señalamientos. Pero además hay otra cosa, yo creo que también tenemos que exigir a los candidatos que cumplan con lo que tienen que cumplir. Y una de las cosas con las que tienen que cumplir es con un discurso muy claro, con propuestas muy atractivas, muy audaces, que puedan atraer a lo que decía hace un momento Esther. Bueno, sí, el abstencionismo es un gran problema, pero también lo son todos esos indecisos que en esta ocasión van a llegar prácticamente al 43%. Es un número muy importante de indecisos que tenemos que, junto con los partidos, hacer lo necesario para sacarlos de su casa e irlos a votar. Pero la única manera de hacerlo es que aquí va a hacer falta una labor conjunta entre los candidatos y esta ciudadanía organizada que tenemos que operar en el mismo sentido. Muchas gracias. Le damos las gracias a Óscar Vega por habernos acompañado. Va a tener que retirarse ahorita. Voy a dar nada más un pequeño tiempo de compensación para que Iván haga su pregunta y haya una respuesta. Adelante, Iván, por favor. Bueno, pues buenas noches. Han habido experiencias en el Distrito Federal, por ejemplo, en la Ciudad de México, que han sido exitosas. Han sido exitosas en cuando menos 2 campañas presidenciales, y son los grupos de respuesta rápida. Son grupos que escuchan noticieros, medios de comunicación en los que se puede participar con cierta libertad y organizar grupos que hablen a los medios. Esa es la forma de llegar a los que no siempre somos los mismos. No hay que olvidar que los medios de comunicación masivos tienen un público mayor que el de Internet, mayor, y que si podemos penetrar en los medios, en esos medios tradicionales, tendremos la posibilidad de despertar más allá de las presencias que se tenían antes físicas y que ahora se dificultan mucho, por una parte. Por otra parte, hay que hacer un esfuerzo para ir a la calle, para ir a tocar puertas, para ir a movilizar a la gente, a sembrar conciencia, con las precauciones que sean requeridas, que hagan falta. Pero no podemos dejar de pensar que las infanterías son las que ganan las guerras, y hay que motivar a la ciudadanía para que de alguna manera se convierta en infanterías que por una parte puedan ir a la calle y por otra parte puedan hablar y dar sus inquietudes en medios tradicionales de comunicación. De hecho, en la campaña del 2000 y aún en la de 2006, uno o más de un grupo de estos que se formaron fueron muy importantes, y para esto no hace falta ir a tocar puertas, hace falta ir a usar el propio teléfono para motivar a la gente desde el medio masivo de comunicación. En fin, yo simplemente haría una reflexión. Las guerras se ganan con infantería, y la infantería de López Obrador está en la aplicación de vacunas. Si no tenemos una infantería capaz de generar la inquietud, podemos tener resultados muy graves para el país. Y ya olvidémonos de partidos políticos. El país es lo que más importa ahorita, y hay que correr un riesgo. Ese es todo. Bueno, yo creo que esa es parte de la solución. Gracias. Gracias, Iván. Raúl Monter. Aquí Iván y yo traemos como siempre esta controversia y esta diferencia de opinión. Yo coincido totalmente con Iván en que la infantería y en la movilización territorial real, presencial, es válida. Sin embargo, debo decirte que en la actualidad tenemos y contamos ya con una plataforma que es la de Poder Ciudadano, que va a poder suplir, no digo totalmente,
pero va a poder suplir en una forma muy importante esa forma presencial a la cual tú estás invocando. Por ello, yo les recomiendo, les pido, los invito a que cada martes entremos a las 5 de la tarde, Gaby, creo que es a las 5. No, es a las 7 de la tarde, hora México. A las 7 de la tarde, para que ustedes conozcan cómo opera la plataforma de Poder Ciudadano. Y van ustedes a observar y a confirmar de que la recomendación que hace Iván con toda certeza de ese contacto con la gente se puede hacer a través de la plataforma de Poder Ciudadano. Gracias. A nuestra amiga Amalia Chacón, por favor. Gracias, muchas gracias. Comparto el punto de vista de uno de los compañeros porque estaba yo en otra plataforma, por eso no había podido ingresar con ustedes, pero comparto el punto de vista de uno de los compañeros que cuando ingresé ya estaba hablando y tiene mucha razón en este sentido. Efectivamente, en la parte que lo alcancé a escuchar, creo que hay que despertar el coraje, la gallardía de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque muchos de los ciudadanos, principalmente los jóvenes, están muy inconformes con el régimen de gobierno que estamos teniendo. Me consta, porque yo trabajo con jóvenes en universidades y muchos están inconformes con este sistema de gobierno. Entonces, esa parte que mencionaba el compañero es muy importante tocarlo. Ese coraje, esa gallardía de la ciudadanía para entusiasmarlos, para motivarlos, que se incorporen como votantes, porque las pasadas elecciones, efectivamente, hubo muchísimo abstencionismo y eso nos laceró a muchísimos. Y en este caso también hablar un poquito de lo que mencionaba el compañero Iván Bolio, el grupo de respuesta rápida. Efectivamente es un grupo al cual pertenece el compañero y su servidora, Amalia Chacón. Estamos otros compañeros también y estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp, estamos en todos los medios de comunicación y tan pronto como vemos que están golpeando a algún compañero, algún candidato que sabemos de antemano, conocemos su buena imagen, su buena trayectoria, inmediatamente entramos en defensa. Entonces, además de ser grupo de respuesta rápida, es un grupo de defensa, por decirlo así, de contraataque. Y esto también es muy importante y fundamental, ponérselo a la disposición de ustedes, ponérselo a las órdenes, porque es así como vamos a ir tejiendo y cerrando filas para poder defendernos del enemigo. Entonces, yo sugiero, salvo la mejor opinión de nuestro organizador, que se forme un grupo de WhatsApp, como el que tenemos en el grupo de respuesta rápida, y ahí cualquier ataque que haya, inmediatamente nosotros entramos en defensa y comenzamos en todos los medios de comunicación a manifestar lo contrario, porque esa es una parte también de hacer labor política. Gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias, Amalia. Como ya casi no tenemos tiempo, nomás cerramos con que sea pregunta de Gabriela, de Gaby Sterling. Adelante. Hay que abrir el micrófono. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo más que una pregunta, me gustaría compartirles algo que podemos hacer. Primero, tenemos que conocer cuál es nuestro diputado actual, porque esos van a estar hasta el mes de agosto. Por lo tanto, no los podemos soltar. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer, estar investigando quiénes son para ahorita empezarles a exigir, porque todavía ellos están bajo nuestra orden y van a terminar su mandato en el mes de agosto. Segundo, les voy a poner un ejemplo cuando preguntan, ¿qué hago para movilizar? Yo vivo en una colonia donde es una colonia cerrada, son 174 casas. Yo mandé a hacer unos volantes a distancia de metro. La gente aquí, la mayoría me conoce, y si no, pues les explico que vivo en tal calle y me ubican. Si yo recorrí la colonia en 2 semanas, entonces yo visité, a lo que voy es, yo tuve un impacto con 174 personas, bueno, 174 casas, pero si hablamos de que en cada casa hay 3 personas adultas ahí,
solamente yo, tuve un impacto con 500 personas. Con eso, yo ya estoy cumpliendo con la parte que a mí me corresponde de mi distrito. Si cada uno, si así como yo les explico, ustedes le explicaran a cada una de las personas, obviamente tendríamos esas redes ciudadanas de las que tanto hemos dicho, ¿sí? Que nosotros somos. Ojo, aquí es bien importante. Quien va a movilizar a las personas a salir a votar no son los candidatos ni son los partidos. A quien le van a creer es a mí, a la vecina, a la que confían, porque a mí me conocen, me ven todos los días. A mí es a la que me van a creer. Entonces yo tengo que tener mi propia narrativa y no necesito yo enviarles a todo el mundo una narrativa diferente, porque ustedes no saben lo que padece mi distrito. Yo lo sé. Tere sabe qué padece su distrito, Cecilia el suyo. Ustedes tienen que formar su propia narrativa y salir. Nosotros en la plataforma, desde aquí a 2 metros yo puedo estar registrando a mis vecinos y yo tengo ya una red de más de 500 personas. Eso es lo que tenemos que hacer, no irnos a armar grandes castillos ni convertirnos en grandes líderes. Seamos líderes en nuestro distrito y hay una plataforma que también son unos chicos del TEC de Monterrey que se llama Buró Democrático. Ustedes ponen su sección y automáticamente sale el currículum, el currículum del diputado. ¿Qué votó? ¿Qué no votó? Hace poco me pasó aquí en Coahuila con Luis Fernando. Él dice que la educación es lo más importante. Me meto a la plataforma y el chavo ni siquiera votó. Él era un panista que ahora se hizo morenista. Y aquí en la plataforma de Buró ni siquiera votó por eso. ¿Y cómo se puede? Entonces son herramientas que cada uno en nuestro distrito tiene que conocer y saber quiénes son nuestros diputados. Y eso es como podemos formar las redes ciudadanas para sacar a la gente a votar en nuestro distrito, porque eso es lo que nos corresponde. Eso es todo lo que les quería compartir. Gracias, Gaby. Perdón a mi querido amigo Oscar Rivas, pero se nos acabó el tiempo. Ya di la compensación y no quiero abusar de su tiempo, amigos. Muchas gracias y estamos próximos para el siguiente foro. La semana que entra, Aminadab, ¿nos puedes informar cómo se llama el foro de la semana que entra? Que ahorita no lo traigo aquí. El foro es sobre la situación económica, que estamos en una crisis gravísima, sin empleo, así que sin salario, con cierre de empresas. El tema es sobre la economía que nos va a tocar el día de la elección. Y vamos a traer a puro panelista trinchón. Dije trinchón, ¿eh? Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias. Mil gracias. Estuvo padrísimo, de verdad. Gracias a todos. Gusto en ver caras de siempre y nuevas de las dos. Buenas noches a todos.